Bueno, pues una vez más el mundo celebra y recuerda la Semana Santa. Es un evento que pues muchos países lo recuerdan y lo celebran. Para muchos Semana Santa significa pues vacaciones, irse a la playa, descansar, no trabajar durante varios días y por eso la añoran. Para otros significa los hechos finales de la muerte del Señor Jesús. Toda esa semana, esos días duros y difíciles que nos describe la palabra que fueron para el Señor Jesús después de un gran ministerio de 3 años. Esa semana pues fue difícil, traiciones, injusticias, abandono de sus discípulos y llevar también pues golpes en su cuerpo, vergüenzas y finalmente la muerte. ¿Qué vemos nosotros al mirar la cruz? Como creyentes, ¿qué miramos nosotros? ¿Solamente un instrumento de muerte que solamente se usó para que ahí el Señor Jesús muriera? ¿O simplemente para muchos significa solo un pedazo de madera? ¿O es un emblema de la fe cristiana? ¿Qué significa la cruz? Aquí la tenemos nosotros, una cruz vacía. Pero ¿qué significa esa cruz? La cruz de Cristo es el mensaje más importante de toda la Biblia, porque el mensaje de la Biblia se centra en Jesucristo, en su sangre, en su sacrificio. Desde el principio al fin encontramos, desde el Antiguo Testamento hasta el último, en el libro de Apocalipsis, lo que significa ese sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros. Alguien cuya vida ha sido transformada por la gracia de Dios. Ve más allá de un símbolo, ve algo más que un símbolo en esa cruz, más que un tema de argumentación, ve el corazón de Dios por la humanidad, por nosotros, el amor que Él tiene hacia el ser humano que Él creó. La cruz es el medio mediante el cual somos redimidos de la pena del pecado. Una palabra que a veces no nos gusta escuchar, pero pues que enfrentamos todos los días. Si tú ves las noticias, siempre ahí se manifiesta el gran pecado del ser humano en cualquier país del mundo. Si miras un poco tu día a la hora que llegas a dormirte y si pides perdón a Dios por tus pecados, pues te darás cuenta que hiciste varios ese día y tienes que pedirle perdón. Pecado es algo con lo que enfrentamos todos los días. Pero el Señor Jesús lo redimió en la cruz, nos reconcilió con Dios y nos hizo totalmente perdonados. Todo en la Biblia se dirige hacia y fluye de la obra de Jesús en el Calvario. Si no hubiera existido ese momento, nosotros no podríamos hablar de salvación. Aun si el Señor Jesús hubiera nacido y simplemente hizo milagros, hubiera hecho los milagros, hubiera sanado a los enfermos, resucitado a los muertos, pero si no va en ese momento de la cruz, nosotros seguiríamos en nuestros pecados. Pero ahora somos perdonados, Él pagó el pecado, que es la muerte, y nos ha regalado vida eterna en su sacrificio. Eso es lo que Él hizo en esta semana que recordamos, en ese maravilloso sacrificio que Él hizo por nosotros. La Biblia también nos dice que si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. El pecado es algo que hacemos todos los días, que tenemos que venir cada noche y pedirle perdón a Dios por esos errores. Por su palabra sabemos igualmente que daremos cuentas de nuestros hechos en el día del juicio, que cada palabra, cada hecho, cada acción que hemos realizado en esta vida, la más vergonzosa que no quieres acordarte, que hasta la has querido borrar de tu mente, pues darás cuenta, se abrirán los libros. Pero afortunadamente a los que hemos creído, esos pecados estarán borrados por el sacrificio que Él hizo por nosotros.
Si queremos conocer qué tan serio es Dios acerca del pecado, porque a veces pareciera que pues lo minimizamos y más en esta sociedad actual, pues el pecado es lo de menos. Lo importante es que disfrutes, que te relajes, que hagas tu vida, que defiendas tus derechos, pero el pecado queda en segundo término. Pero para Dios el pecado es algo serio, es algo que Él va a juzgar, es algo que le molesta. Queremos entender qué significa para Dios el pecado, pues miremos en la cruz. Nos gusta pensar que la cruz es la maravillosa expresión del amor de Dios, y es verdad. Ahí Dios reflejó su amor y su misericordia por la humanidad. Pero no podemos entender su mensaje o el significado de la cruz hasta que no reconozcamos que la cruz también significa el odio que Él tiene hacia el pecado. La cruz es donde el amor de Dios y su ira se juntaron. Allí estaba su amor y su odio hacia el pecado. Cuando el apóstol Pablo, y hablando del significado de la cruz, este mensaje que muchas veces la gente no entiende, yo el otro día veía ahí un mensaje en las redes sociales, y alguien, si se ve que no tiene ningún conocimiento de la Biblia, empezaba a decir, pues yo no creo en un Dios que ama mucho y odia mucho, porque cómo es que nos habla de su amor y después nos habla de un ser que fue crucificado de una manera brutal para que nuestros pecados sean perdonados. Y pues sí, la gente no entiende eso. Aun cuando el apóstol Pablo predicó en Corinto, esos filósofos que se dedicaban a supuestamente entender los hechos de la vida y sus varias creencias que había en esa ciudad, para ellos, cuando él habla de la cruz, del amor y del juicio de Dios, para ellos era una ridiculez, porque el único concepto que ellos tenían de una cruz en ese tiempo, el significado de alguien que moría en una cruz, pues era para condenar y crucificar criminales, era para lo que se usaba la cruz. Ellos, no solamente el Señor Jesús murió en una cruz, era una manera muy común en que los romanos usaban para castigar a la gente que se sublevaba o que cometía pecados, y pues muchas veces en los caminos encontraban a mucha gente crucificada y muerta por haber hecho algo indebido. La idea de que un medio de ejecución tuviera que ver con la salvación de una persona les parecía absurdo. Dicen, bueno, ¿cómo alguien muere injustamente? Le pasa todo eso y ya por eso los demás pues van a ser perdonados. La doctrina de la salvación sigue siendo difícil de entender para muchos. Entender el amor de Dios, entender su juicio, entender la condena que Dios tiene hacia el pecado. Aún nosotros mismos cuando miramos la Escritura, pues vemos estos juicios impresionantes que Dios hizo sobre la humanidad. Lees Apocalipsis y ves todo lo que Dios ha determinado para la humanidad que ha pecado, y de repente ves epístolas como las de Juan, donde habla del amor de Dios, lees los salmos donde está la misericordia de Dios manifestada. Dices, bueno, pues sí es difícil de comprender cómo es que tanto amor tiene Dios para nosotros y sin embargo pues Él odia el pecado. ¿Cómo puede coexistir el amor y la ira de Dios en la misma Escritura? O sea, hablamos de la ira, hablamos del amor. La humanidad va a estar bajo el juicio de Dios, pero también la humanidad está bajo el amor de Dios. ¿Cómo entender esto? Pero ahí está el mensaje, la justicia, la equidad de Dios a través de ese maravilloso sacrificio que hizo el Señor Jesús. En la Biblia hay muchos versículos que hablan sobre el enojo y la molestia de Dios y cómo Dios de una manera fuerte castigó la maldad, no solamente en individuos, sino también en ciudades. Y te decía en Apocalipsis, la está determinada para el mundo entero, para la humanidad. Quienes creen en Él tienen vida eterna, dice la Escritura. Pero los que no creen viven bajo la nube de la justicia de Dios. O sea, ahí están los dos extremos. Está los que están justificados, los que tienen vida eterna, y los que no creen. El Señor Jesús fue determinante.
pues seguirán bajo pecado. Entonces puedes ver ese amor, la vida eterna, las palabras de consuelo, de misericordia, el uso que Dios hace en la vida de los cristianos, los milagros, las sanidades, la respuesta a las oraciones, pero también vas a ver ese libro de Apocalipsis donde Dios molesto se enoja y permite toda la destrucción de la tierra, como lo describe ese libro. Ahí está, es verdad, es real. Solamente hay dos opciones: o estás bajo la misericordia de Dios o estás bajo su juicio. ¿Por qué? Porque Dios odia el pecado. O sea, no es un juego el pecado para Dios, no es algo pequeño, insignificante. La gente cree que pues Dios es tan bueno que al final me va a perdonar. Dios no es tan malo como para que me castigue de esa manera que tú dices. Dios no es tan perverso como para que pues, no entienda mi humanidad, que soy débil y peco, y entonces Él me va a salvar. Y como que el concepto que la gente tiene es pues ahí la llevo. Y finalmente si Dios existe me va a perdonar. Por eso no toman cuidado. Pero si miramos el mensaje de la Biblia, Dios odia el pecado y Dios va a juzgar el pecado. Y Dios es severo con el pecado, porque sabe que el pecado destruye, el pecado afecta. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 1, verso 18. Y son palabras que menciona la Escritura que no son simples, son profundas, que Dios nos quiere revelar ese significado acerca del mal. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela, se manifiesta desde el cielo. Sí hay enojo de Dios. Dios se molesta por el pecado. Dios no quiere el pecado. A Dios le disgusta. Ese Dios 3 veces santo no acepta pecado en su presencia. Una filosofía común de aquel tiempo, y aún sigue siendo de este tiempo, es creer que por buenas obras podemos entrar al cielo. Eso es minimizar el pecado. Bueno, hice 10 pecados. ¿Qué hace la iglesia tradicional? Pecaste, ponte a rezar esto y ya se te quita. Y él dice, pues está baja el precio y la gente sigue pecando. Creemos que nuestros pecados se cubren por nuestras buenas obras. Es que no soy tan malo. Nunca he matado. Nunca he robado más de un lápiz o más de 100 pesos. Nunca he hecho algo indebido. Pero y yo veo por la gente, yo les ayudo, le doy limosna al que me pide en la calle, ayudo a mi compañero de trabajo y creemos que estas obras nos van a justificar. Pero no nos olvidemos que hay un asunto, el pecado. Y el pecado no se justifica por buenas obras. El pecado Dios lo castiga y lo castiga con la muerte. Esa es la consecuencia del pecado. Vamos a Romanos capítulo 2, un poco más adelante, verso 4. Y aquí Pablo lo explica un poco más profundo. Y dice así: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, Dios es bueno, misericordioso, justo, perfecto, amoroso, tierno. Pero eso no nos va a evitar que Dios enfrente el pecado. Esa misericordia no va a hacer que Dios diga, pecata minuta, no te preocupes, ese pecado ya, lo olvido. No, Dios no olvida el pecado. Y tan severo fue, como lo vemos en el inicio de la historia del ser humano, que cuando Dios le dijo a Adán y Eva, si
si haces esto, te echo fuera y vas a morir. Le pasó. Alguien me ha dicho, bueno, es la primera vez, pobrecito. No, porque Dios no es de primera, ni segunda, ni tercera vez. Dios no quiere el pecado. Dios detesta el pecado. Y hará un juicio contra el pecado. Por eso dice aquí, habrá un día de la ira de Dios. Es paciente, es longánime, es misericordioso, pero eso no va a evitar el día de la ira de Dios. Dios va a juzgar a la humanidad. ¿Sabes? Te va a juzgar a ti. A toda persona será juzgada por sus hechos y no por los del otro, como lo dijo Dios en su justicia. Yo no te voy a culpar ni siquiera por los pecados de tu padre. Te voy a culpar por los tuyos. Y si miras tu lista, vaya que es grande la lista de pecados que hemos hecho. No podremos entender el significado de Dios hasta del amor de Dios, lo que Dios entendemos por su amor, hasta que no entendamos lo que le costó expresar ese amor. Dios nos ama y es verdad. Y el amor de Dios se refleja en ese sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz. La cruz en sí misma no nos salva. Por eso el hecho de que tú te compres tu cruz de oro y la tengas aquí no te protege. O que la tengas en tu casa no te protege. Entonces no la tenemos aquí para que proteja el edificio. La cruz no significa nada. No nos salvó la cruz, sino nos salvó la persona que murió en esa cruz. Y lo que le sucedió y lo que le pasó para que nosotros pudiéramos recibir la salvación. Lo que hace posible en ese sacrificio que cualquiera que cree en ese sacrificio pueda tener una esperanza en la vida eterna. Encontramos el ejemplo más visible de la ira de Dios, donde menos lo esperaríamos, sobre los hombros de su unigénito Hijo. El que absolutamente fue perfecto, inmaculado, sin pecado, pero echó el pecado sobre él. Eso es lo que significa para Dios el pecado, tener que pagar con la muerte. Y por eso, por el amor que nos tiene, alguien tenía que ocupar nuestro lugar. No podía simplemente ser evadido, tenía que ser justificado. Y el amor de Dios fue tan grande por la humanidad que sobre su Hijo echó el pecado. ¿Sabes que la muerte del Señor Jesús no fue algo que hicieron los romanos? Ellos fueron simplemente participantes del propósito de Dios. Pero Pablo lo explica de esta manera y que vayamos a Hechos capítulo 2, verso 23. ¿Quién está detrás de la muerte del Señor Jesús? A veces culpamos a los judíos o culpamos a los romanos, pero ¿quién está detrás de este hecho? Hechos capítulo 2, verso 23 dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por las manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Sabes quién determinó la muerte de Cristo? El Padre. ¿Y sabes por qué? Porque llevaba el pecado de nosotros. Él se hizo pecado. Ese es el significado de la muerte del Señor Jesús. Él se hizo pecado. Dios tenía que condenar el pecado. Dios no acepta el pecado. Dios tenía que quitarlo, hacerlo a un lado y quitar la consecuencia que era la muerte. Y por eso ese sacrificio del Señor Jesús sí se demuestra el amor del Padre lleno de misericordia por la humanidad, pero también el juicio de la ira de Dios sobre Jesús llevando el pecado, y por eso permitió su muerte. Porque llevaba el pecado de nosotros.
Él lo puso sobre sus hombros para que nosotros, que no éramos inmaculados, pudiéramos ahora ser perdonados. Uno de los principales temas de la Biblia es la ira de Dios dirigida hacia su Hijo para cumplir su propósito. A veces no vemos esa parte, pero Jesús llevó el pecado de la humanidad. El Padre vio el pecado sobre el Hijo y por eso permitió su muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Por eso permitió que esos romanos lo tomaran e hicieran todo lo que hicieron con él, porque en ese momento Jesús llevaba el pecado. Esa frase cuando el Señor Jesús dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento el pecado de la humanidad estaba sobre él y Dios odia el pecado. Tenía que haber muerte. Y Jesús, el Señor, murió en la cruz por nosotros. Pero su justicia del Señor Jesús, su obediencia, su inmaculada vida en esta tierra, no lo sostuvo. No pudo sostenerlo la muerte. Y por eso al tercer día Él se levantó. Pero por ese sacrificio, ahora la humanidad puede ser redimida. Somos perdonados. Dios ha quitado el castigo de nuestro pecado y nos ha ofrecido la vida eterna. Y eso solo consiste, y eso solo se puede suceder porque Jesús llevó nuestro pecado. Esa fue la razón por la que Jesús vino a la tierra. No vino a disfrutar la tierra. ¿Qué se puede disfrutar en esta tierra comparada al cielo? Pero si Él vino a esta tierra, fue para ocupar ese lugar. Llevó nuestro pecado, se transmitió nuestro pecado sobre Él. Y por eso el Padre permitió su muerte. Y por eso el Padre hizo su mirada a un lado, porque ese es el significado. Dios odia el pecado. No es cosa pequeña para Dios. Tus pecados no son cualquier cosa. Por eso nosotros debemos centrar nuestra vida en una vida recta. Porque a Dios no le agrada el pecado. Y no podemos decir, bueno, Jesús ya lo pagó, ya puedo hacer lo que quiera. Dice, no. Porque seguimos en la presencia de Dios. Y tenemos que tener esa vida de no pecado, aunque fallemos, pero con ese intento todos los días por querer agradarle delante de Él y no pecar y obedecer sus palabras y obedecer sus mandamientos. El Señor Jesús en ese sacrificio condenó el pecado. Lo condenó para que nosotros fuéramos perdonados. Pero ese es el significado que quiero que hoy entiendas de la cruz. El amor profundo de Dios por la humanidad, pero sí el odio que Él tiene al pecado, permitiendo una muerte de esa manera por amor a nosotros. Vamos a 2 Corintios capítulo 5 y ve lo que significó, lo que hizo, lo que le pasó al Señor Jesús. Dice así: al que no conoció pecado, al que no hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros se nos quitó el pecado para que Jesús fuera hecho pecado cuando Él ni siquiera conoció el pecado. Por ese hecho es que nosotros ahora podemos ser justificados. Dios lo condenó a Él en lugar nuestro. Dios lo miró a Él con nuestro pecado en lugar de nosotros. Y ahora, ¿cómo nos mira a nosotros? Sí, justificados, limpios para ganar la vida eterna. Por eso ahora podemos venir a su presencia sin ningún problema. Por eso somos aceptos delante de Él. Si tú miras el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel podía ser acepto ante Dios hasta que se morían esos animales. Y entonces Dios podía tener gracia a través de Él. Eso tenía que suceder cada año.
Y el mismo sacerdote, antes de hacer el sacrificio por el pueblo, tenía que hacer un sacrificio por él mismo. Pero ahora nosotros no tenemos que hacerlo cada año, porque ya Jesús lo hizo por nosotros. Por eso eres digno de estar en su presencia. Por eso puedes venir a la iglesia y cantar alabanzas y Dios te escucha. Por eso puedes pedirle algo a Dios. ¿Sabes? Hablar de la muerte de Cristo tiene que ver con toda nuestra vida. Si buscas sanidad, tienes que ir a la muerte del Señor Jesús que pagó por nosotros. Si pides algo, tienes que ir a la muerte de cruz del Señor Jesús que nos justifica para poder pedir algo en su nombre. Si buscas la misericordia de Dios, tienes que mirar otra vez a la cruz de Cristo. ¿Para qué? Reconociendo que tus pecados son perdonados y Dios puede tener misericordia de ti. Si quieres prosperidad económica, vas a ir otra vez a la muerte de Cristo, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y lo que merecemos o que merecíamos que se nos quitara la paz, ahora Jesús en sus sacrificios ha permitido que se nos devuelva esa paz. Todo termina en el sacrificio de Jesús, no en el nacimiento. Porque digo, si Jesús hubiera nacido, hubieran celebrado la Navidad y hubieran hecho todos los sacrificios, todo lo que hace la gente por el nacimiento de Jesús y recordarlo, si Jesús no muere, nada nos servía todo eso. Por eso la Biblia se centra en su sacrificio. El Señor Jesús nos dice, recuerden mi sacrificio de muerte. No les dijo, recuerden cuando yo nací. Si nos dice, esta Pascua, eso que, y aún Dios cuando libera al pueblo y castiga a Egipto con la plaga del primogénito y permite y le dice todas las instrucciones de la Pascua al pueblo de Israel es, tendrás que celebrarlo constantemente para que no se te olvide que yo tuve misericordia de ti y que hay alguien que te sustituyó. Hay alguien que ocupó tu lugar. Porque esa sangre que se pintaba en los dinteles de la casa del pueblo de Israel decía que alguien había muerto. Y por alguien que había muerto, los de adentro podían tener vida. El Señor Jesús, antes de morir, toma esos elementos que por siglos el pueblo de Israel los recordó. Dice, bueno, pues ahora esto va a ser hecho realidad. Y sí va a suceder una sola vez. No tiene que ser cada año ahora, es una sola vez que voy a morir por ustedes, pero quiero que lo recuerden constantemente. ¿Qué es lo que tenemos que recordar constantemente? Cada día de nuestra vida que Jesús murió en la cruz, que mi pecado fue sobre Él, que Él fue hecho pecado, que sobre Él se echó mi pecado, para que entonces cualquier cosa que yo quiera en mi vida cristiana, entienda que la puedo recibir por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. No hay otra manera. ¿Por qué Dios puede contestarte? ¿Por qué Dios puede sanarte? ¿Por qué Dios puede proveerte? Por lo que Él hizo en la cruz. No hay otra forma. Por eso no hay otro medio de salvación. ¿Quién más puede interceder ante el Padre? ¿Quién más hizo pecado? Dime algún otro personaje bíblico o de la historia donde el ser humano pueda tener confianza para decir es que a través de él Dios puede interceder ante Dios por mí. Nadie. Porque el único que se hizo pecado por mí fue el Señor Jesús. Fue a través de este espantoso acto de amor extremo de Dios, que de esa manera expresó su amor divino y al mismo tiempo su ira más intensa contra el pecado. ¿Por qué lo hizo? Porque no tenía otra manera de declararnos justos a los que somos culpables de pecado. A menos que alguien tomara nuestro lugar, esto podía suceder. A menos que alguien pagara nuestro pecado, no había otra manera de recibir la salvación. Recordemos pasajes que le hemos usado mucho al predicar el Evangelio. No somos salvos por nuestras justicias, sino por la misericordia de Dios. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos
por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sin la cruz de Cristo estamos perdidos. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, y ese es un absoluto, nadie, por más que se quiera justificar, por más que quiera poner obras, por más que quiera poner creencias y doctrinas, nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. Nadie de ningún país, de ninguna religión, de ningún tiempo de la historia. Nadie puede ir al Padre sino por Cristo. De ahí la importancia de predicar el Evangelio. Pero ¿qué nos pasa ahora a los cristianos? Es que es tan buen católico, ese va a ser salvo. Es que es tan buen musulmán, mira todas las justicias, hasta mejor que muchos cristianos, ese se va a salvar. Nadie que no venga por Cristo podrá salvarse, porque el único que pagó y que se hizo pecado fue el Señor Jesús. En otras palabras, sin la sangre derramada por nuestro Salvador en la cruz, no hay perdón de ningún pecado. Los acontecimientos más importantes de la historia humana son el nacimiento de Jesús, por supuesto, y su crucifixión. Pero por fortuna, la historia del Señor Jesús no termina ahí. La historia de la cruz no termina en su muerte, porque Jesús resucitó al tercer día y al hacerlo venció a la muerte. ¿Quién tiene el poder sobre la muerte? El Señor Jesús. Él tiene el poder sobre, ya no la tiene el diablo, la tiene el Señor Jesús. Nadie más que el mismo Todopoderoso, el Señor Jesús, cuya muerte fue expiatoria, se levantó de la tumba, ascendió al Padre y está sentado a su diestra como Rey y vendrá a juzgar a toda la humanidad. Y eso será pronto. Amén. Cuando mires la cruz de Cristo, espero que veas algo más que un símbolo o un amuleto o simplemente una joya que te hace lucir mejor tu cuello, porque ella es más grande, es el regalo más grande que la humanidad ha recibido. Es nuestro pasaporte a la vida eterna. Más allá de esta tierra, es nuestro hogar eterno en el cielo. Y Jesús lo ganó por nosotros, porque Él se hizo pecado. Amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesús. Por supuesto. Amén. Aleluya. Ponte de pie. Este es el significado de la cruz de Cristo. A mí me impacta cómo se une ese amor tan grande por humanidad que nos menciona Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, pero también que la ira de Dios se manifestó sobre Jesús por haberse hecho pecado por nosotros y permitió su muerte. Una cruel muerte, pero para que nosotros fuéramos redimidos. Nadie, no hay otra forma más que conociendo a Jesús para que el mundo sea salvo. Cierra tus ojos.